por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos, estamos en un programa más en Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre, los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Raúl Sanz. Tenemos el día de hoy un invitado especial por primera vez en este programa. Bienvenido, Vicente. Gracias, Juan Carlos. Soy Vicente de Haro. Soy profesor de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Panamericana, pero también he trabajado cosas de filosofía y literatura. Tengo un libro al respecto y estoy encantado de estar en un programa que suscita la reflexión literaria. Ya nos decía Vicente que viene algo de filosofía y no se preocupen los radioescuchas, tomen asiento porque la filosofía no es complicada y menos cuando va alineada o va acompañada por la literatura. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en los pretextos literarios, mi querida Ceci, con tambores, ¿cuál es el pretexto literario? Vamos a hablar de la literatura y la filosofía. A mí me encantó esta parte en donde Vicente decía la reflexión, porque la verdad es que las fronteras entre la literatura y la filosofía pueden ser o muy borrosas o pueden ser, dependiendo del rigor del filósofo, muy bien marcadas. En un caso estamos recorriendo el camino hacia la verdad y en otro caso estamos recorriendo el sendero hacia la ficción. Sin embargo, en donde se besan, en donde se abrazan, en donde se aman literatura y filosofía, esa es la reflexión. Entonces, vamos a hablar precisamente de este tema que es profundo, que no se queda en el me gustó esta lectura o no me gusta este filósofo, sino en la verdadera reflexión. ¿Qué es lo que me despierta este autor a partir de sus letras? De eso vamos a hablar hoy, mi querido Juan Carlos. Así como en la literatura, ¿no? Nos encontramos con autores que pueden ser fácilmente comprensibles, ¿no? También tenemos autores, y lo hemos platicado en otros programas, que tienen su grado de complejidad, ¿no? Es un poquito lo que nos adentraba Ceci, pasa aquí en la filosofía también, ¿no? Dependiendo de la expresión, del punto de vista y de la temática que aborde el filósofo, será más comprensible o más difícil también, ¿no? Para su entendimiento general, me refiero a la globalidad de las personas, de la sociedad. Sin embargo, yo me quedo con esa palabra que utilizaba Ceci hace un instante, la reflexión. Para eso nos sirve verdaderamente la filosofía. También mencionó otra palabra que me parece clave en esta temática, que es profundizar. La filosofía nos sirve para profundizar en nuestra existencia, en nuestro ser humano, ¿sí? Y en la explicación de muchas cosas, particularmente, o alguno de los temas más relevantes en la filosofía es esta búsqueda de la verdad, ¿no? Como se dice en varias aristas. Sin embargo, la reflexión, el encontrar una respuesta, el porqué, y a partir de ahí poner en práctica, ¿no? Nuestro accionar de acuerdo a eso que estudiamos, a eso que creemos, que analizamos, cómo podemos convertirnos en mejores seres humanos desde lo individual y ponerlo al servicio también de la sociedad. ¿No, Vicente? Sí, exacto. Yo también quería recoger algo que decía Ceci, estas fronteras entre filosofía y literatura, de pronto, más que ser una línea bien delimitada, de pronto son como un esfumato, ¿no? Y esto además es muy antiguo. O sea, si pensamos que los primeros filósofos, los llamados presocráticos, escribían en verso, entonces, ¿por qué los concebimos como los primeros filósofos y no como literatos, ¿no? ¿Por qué no los ponemos junto a Homero y Hesíodo y en cambio los ponemos junto a los filósofos analíticos de hoy en día, ¿no? O podemos pensar en aquella antigua pugna entre filosofía y poesía que se refleja en Platón, ¿no? En el libro segundo de la República, Platón expulsa a los poetas por mentirosos, y luego en el libro 10 tiene que regresarlos con ciertas condiciones, pero los tiene que regresar, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy tiene una larga historia, tiene muchas aristas, muchas complejidades, pero por lo mismo yo creo que resulta muy estimulante. Bien, de hecho yo me iba a atrever a decir que la frontera entre filosofía y literatura pues prácticamente no existe. El pensamiento y lenguaje están íntimamente ligados y al final esa reflexión y esa profundidad llega ya sea más del lado de las letras hacia la reflexión filosófica o desde la reflexión filosófica que se aterriza en las letras porque ambas necesitan figuras. Y es ahí donde se unen, en los signos que van representando las ideas y las historias. ¿O no crees así, Ceci?
Por supuesto, Juan Carlos. Y eso sería como un análisis como muy estructural de ambas, pues, de ambas disciplinas. Sin embargo, bueno, también tenemos crítica filosófica y ahí tenemos nada más y nada menos que al enorme de Nietzsche, ¿no? Que me va a decir, a ver, sí, pero vamos a quitarnos la ingenuidad lectora y vamos a ver qué es lo que me provoca este autor a partir de estas palabras, de este lenguaje. Y bueno, tú sabes que para mí una de mis grandísimas obsesiones es decir que el lenguaje es la frontera de mi pensamiento. Y entonces, cuando empezamos a citar a Wittgenstein, entonces yo ya empiezo así como que a entender cuáles, o sea, estamos hablando de fronteras, estamos hablando de lugares comunes, estamos hablando de territorios compartidos, estamos hablando, a lo mejor ni siquiera vale la pena hacer tanta distinción, aunque claramente el camino de la filosofía es hacia la verdad y el camino de la literatura es hacia la ficción. Sí, yo de entrada lo digo aquí abiertamente, yo no soy filósofo, ¿no? Ni tengo tanta relación. Si me encanta la literatura, sí, no estoy tan metido en el ámbito de filosofía, lo escucho mucho a partir de convivir con Juan Carlos, ¿no? Nos ilumina constantemente a partir de esas aristas, pero yo lo que sí puedo decir es que a mí lo que me interesa siempre en el ser humano es el pensamiento crítico, ¿sí? La argumentación, nunca el famoso, pues sí porque sí o no porque no, no, dame un argumento. ¿Y cómo uno puede tener una buena argumentación? Precisamente absorbiendo conocimiento, pero no el conocimiento de un autor. Tienes que comparar, tienes que ir, a ver, este autor dice tal cosa, este dice lo contrario, y ahí tenemos un tercero que aboga por otro tema, ¿sí? Y entonces puedes empezar a desmenuzar cada una de esas opiniones y conformar tu propia argumentación y tu pensamiento crítico. Y vale la pena defenderlo cuando ya crees en algo, pero también vale la pena seguir empapándote más y más, porque es de sabios cambiar de opinión en muchas ocasiones. Yo quisiera rescatar algo que volvió a decir Ceci y que me parece muy, muy interesante. O sea, hay muchísima confusión, digámoslo así, ¿no? Y yo no me atrevería a decir que Platón es solo filósofo y no literato, o que Borges es solo literato y no filósofo, ¿no? Por poner un caso en contrasentido. Pero sí creo que hay una diferente dirección, como decía Ceci, ¿no? O sea, y déjenme concretarlo en algo, el uso de las metáforas. Los filósofos usamos metáforas todo el tiempo, desde el huevo de Parménides, la alegoría, la caverna de Platón, que es una gran metáfora, una alegoría, la paloma de Kant, en fin, la metáfora está muy presente en la filosofía, pero está presente para luego llevar al concepto, para llevar a la explicación, para tratar de encontrar un sentido claro, ¿no? Y en cambio, en la metáfora en la literatura lo que hace es expandir esos límites del lenguaje que mencionaba Ceci, ¿no? O sea, la literatura como que nos da nuevas maneras de decir. Ya luego habrá que ver si eso se sedimenta en un concepto o si eso se puede como asumir en el lenguaje ordinario, pero la literatura siempre está con metáforas vivas, ¿no? Dinámicas. Y en ese sentido yo creo que hay una retroalimentación muy rica, pero también conviene mantener la separación, es decir, ver que hay diferentes direcciones. Bien, sí. Bueno, más bien Raúl no lo sabe, pero ya estaba haciendo todo un tratado hegeliano entre tesis, antítesis y síntesis, y es que en efecto está vinculado pensamiento y lenguaje. Claro que conviene mantener esas aristas, y lo que he comentado con algún filósofo y psicólogo lacaniano es que a la filosofía le gusta mucho usar la literatura porque encuentra ahí esas figuras que necesita. Y bueno, él dice como psicólogo que a los psicólogos lo que les gusta es el cine para poder hacer estas mismas analogías. Pero bueno, se va a poner muy sabroso el programa el día de hoy. No se despegue de su lugar. Vamos a nuestra siguiente sección. Autor desconocido. En esta parte de lo desconocido vamos a tratar de profundizar sobre esta poquita diferencia que existe entre la literatura y la filosofía, o bien lo vamos a tratar de abordar desde los personajes literarios que toman el papel de filósofos. ¡Ay, carambas! El estudio de las relaciones entre la creación literaria y el pensamiento reflexivo, por supuesto, no es nuevo, ni tampoco es tan complejo, ¿eh? La literatura es algo más que placer, por supuesto, es algo más que entretenimiento, que distracción. Es emoción
también. Y es a partir de este ocio creador que se va prefigurando la concepción humana. En la literatura tenemos que pensar para hacer. Y tal vez los filósofos también estén pensando para generar más pensamiento. Y por eso es que hay algunos personajes que nos pueden parecer sumamente filosóficos porque tratan de buscar a partir a lo mejor de estructuras lógicas, de demostrarnos qué es lo que el autor nos quiere platicar. Pensemos, por ejemplo, en Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, el detective famoso, este detective que a partir de la observación, de la inferencia y también el propio doctor Watson, cómo van a ir desmenuzando a partir del uso de esta mente brillante y como pensador creativo nos va a ir como guiando para poder encontrar el camino hacia la verdad. ¿Quién fue el que cometió este crimen? Lo vamos a ir descubriendo a partir de la deducción. No hablemos tampoco, por ejemplo, de otro personaje que es un detective súper conocido, que es Hercule Poirot, y cómo lo hace Agatha Christie, cómo a partir de estar dejándonos estas pistas para poder desentrañar el misterio, lo hace, o sea, cómo vamos siguiendo el hilo de pensamiento de Poirot para poder entender quién fue el que cometió el crimen. Pero bueno, también tenemos al Cándido de Voltaire, ¿verdad? Este optimismo que es tan reconocido en la obra de Voltaire, que es una de las obras literarias más leídas en francés y en donde a partir de un relato filosófico nos está tratando de transmitir ideas, ideales también, y al mismo tiempo está tratando de entretener, educa y transmite pensamiento a partir de esta lectura en donde el lector también tiene que estar haciendo su trabajo. Y recupero a Humberto Eco y hablo de El nombre de la rosa, en donde vemos al protagonista, que es un franciscano inglés del siglo XVI, al cual se le encarga la misión de investigar crímenes en una abadía y de repente podemos pensar que estamos frente a una novela de misterio o estamos frente a una novela gótica, pero tiene que investigar estos crímenes que suceden en una abadía benedictina y de repente estamos empezando a ver cómo se entreteje también la filosofía de Tomás de Aquino y entonces empezamos a ver cómo la profundidad de los personajes tocan el ámbito filosófico porque así es Eco, no se queda nada más en la superficie, sino que nos lleva a las profundidades. Brunetto Latani en la Divina Comedia, y qué hablar de la comedia en donde los personajes en sí mismos, esta reflexión que hace Dante cuando está en medio de la selva oscura y entonces tiene que empezar a hacer esta reflexión de qué lo llevó ahí. Muchos de los personajes que ocupa Dante en su comedia hablan de filosofía. Bruno Latani, por supuesto, pero también encontramos a San Francisco de Asís, pero también encontramos a San Francisco, por supuesto también nos encontramos a la figura de Tomás de Aquino. Y claro que sí, por supuesto, la literatura y la filosofía se besan y en muchos casos lo hacen a través de sus personajes. Conversaciones. Llegamos a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. ¿Vas a querer o no vas a querer ponernos complicados para esta conversación? A ver, tú dirás, voy a empezar con un tema que te encanta. Hablemos del tiempo. Hablemos del tiempo y de cómo el tiempo lo maneja Aristóteles. Entonces él dice, el tiempo cronológico y el tiempo literario tienen que ir igual. Primero te cuento esto, luego te cuento esto y voy siguiendo la cronología, tiene que ser tal como sucedieron las cosas. Pero luego
llegamos a la etapa de la deconstrucción y venimos entonces a hablar de elipsis, de movimientos del tiempo, me voy hacia adelante, me voy hacia atrás, ¿por qué no empiezo a narrar desde el final? Aristóteles, ¿quién te crees para decirme cómo tengo que estar narrando? Y entonces, ¿qué te parece si empezamos así con estas cosas densas que te encantan, que es el tiempo? Pues ya nos dirá Raúl a ver cómo continúa la conversación. Yo lo que le hago es huirle al tiempo. Si hablo de eso es precisamente porque no me gusta o porque le tengo bastante respeto. Miren, podemos poner en paréntesis ahorita el tiempo porque seguro Juan Carlos de ahí va a tener, pero para hablar hacia arriba, hacia abajo y hacia todos lados. Yo preferiría abordar, a ver, un tema que me interesa mucho. Ahorita Ceci me dejó pensando con cómo los autores de pronto empiezan a escribir en desorden a partir de estos conceptos que ya nos anteponía, ¿no? Y tiene que ver con un aspecto filosófico y al mismo tiempo cómo lo aterrizas también en el ámbito literario o de la novela. Inmediatamente lo que acaba de decir Ceci me hizo pensar en Julio Cortázar, ¿no? Un tipo que perfectamente te podía llevar de la mano como lector a que tú efectuaras esa lectura de la manera que te convenía. ¿Por dónde quieres empezar? Que por el principio, con un hilo conductor y narrativo de principio a fin, o detente aquí un momentito, si quieres sáltate estas páginas, adelante. Oye, el final de mi historia aquí acabó, pero tengo otro final. ¿Quieres leerlo o te quieres quedar con esta parte de la historia? Eso es increíble, ¿no? Y eso tiene que ver también con esta parte de la filosofía y el tiempo que ya nos estaba estableciendo narrativamente Ceci, ¿no? El otro punto que yo quisiera abordar en este caso, me quedé pensando hace rato porque luego no nos dan los tiempos, Juan Carlos, en este programa, y al inicio, la parte de los mitos. Yo quería abordar un poquito ese sentido, ¿no? Cómo la filosofía, de nuevo, y aquí tenemos dos expertos que nos podrán ampliar esta información porque hasta yo tengo dudas al respecto, ¿no? La filosofía busca tanto la verdad, ¿no? La significación de las cosas, la explicación. Pero, sin embargo, ¿cómo se puede valer de una metodología, una estrategia, una dinámica como son los mitos, ¿no? Si nos vamos a los griegos, para poder explicar, sabemos que son mitos y que los mitos, a diferencia de la leyenda, pues son ficticios, pero son para explicar, ¿no? Para darnos razón. ¿Cómo es posible que si la filosofía trata tanto esa búsqueda de la verdad, pues vean cómo nos damos cuenta que también lo podemos comparar con elementos completamente ficticios para poder explicar las cosas? Y eso me parece maravilloso, este hilar, ¿no? De dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos. Ahí te lo puedo explicar de una manera, quizá no la aterrizada, no la más pragmática tampoco, pero la que te puede ayudar a entender, a comprender. Eso me parece maravilloso. Yo ahora quiero emprender la síntesis hegeliana que hace rato hacía Raúl y conectar un poco los dos comentarios de Ceci y del propio Raúl. Ceci planteaba el tema del tiempo, ¿no? Y uno piensa como filósofo inmediatamente en aquella frase de San Agustín: si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé muy bien. Cuando me lo preguntan ya no lo sé. Y claro, y están todas estas aporías del tiempo. ¿Cómo el tiempo puede estar hecho de tres partes, pasado, presente y futuro? Pero el pasado no existe, el futuro no existe y el presente se me escapa siempre entre las manos. O sea, cada vez que quiero decir ahorita, pues ese momento que quería señalar ya se fue, ¿no? El instante, la fugacidad del instante. Y eso los filósofos nunca lo hemos sabido explicar. O sea, ni Aristóteles cuando hablaba del tiempo, ni Platón, que decía que el tiempo es la imagen de la eternidad, pero tampoco conocemos la eternidad, entonces eso no nos aclara nada. O Kant o Heidegger, ¿no? Y dice Paul Ricoeur, este autor del siglo XX francés, de la hermenéutica, dice Paul Ricoeur: por eso a las aporías del tiempo, a esos misterios del tiempo, respondemos con la poética de la narración. O sea, quizá no sabemos qué es el tiempo, pero lo articulamos, jugamos con él, le damos una medida humana, incluso en Rayuela de Cortázar, ¿no? O sea, incluso en estos iris y venires, lapsus, saltos, en busca del tiempo perdido, ¿no? De Proust. O sea, hay una manera poética, literaria, de tratar lo que la filosofía no puede, digámoslo así. Y ahí recojo lo que decía Ceci, y en el tiempo me parece que tenemos un ejemplo muy patente. Y luego lo que decía Raúl también, el mito, ¿no? En el mito hay una dimensión simbólica, connotativa, que la filosofía nunca puede agotar sin residuo, yo diría. Pero también es verdad que el mito alimenta la filosofía, y ahí quiero mencionar a otro autor francés también, que murió recientemente, René Girard, ¿no? René Girard, a partir de un análisis de las novelas y de un análisis de los mitos, llega a articular toda una antropología que, en mi opinión, es interesantísima, ¿no? Las novelas como Madame Bovary, como el Quijote o como Rojo y Negro,
Y esa misma clave hermenéutica la usa para interpretar los mitos griegos, romanos, nórdicos, aztecas, ¿no? Teotihuacanos. Entonces, o sea, yo decía hace rato, creo que hay que mantener las diferencias. No es lo mismo mito que filosofía, no es lo mismo novela que ensayo filosófico, porque esas diferencias luego permiten que haya mutua alimentación, mutua estimulación. En cambio, si todo es lo mismo, digámoslo así, que ahí es donde a mí me pone un poquito nervioso cierto deconstruccionismo literario, ¿no? Si ya todo es lo mismo, como Stanley Fish y estos autores de la escuela de Yale, ya no sé qué alimenta qué, y de pronto me pierdo el placer de estudiar poesía hasta para descansar un poquito de estar analizando argumentos lógicos. Sí, claro, es como si quisiéramos estudiar filosofía leyendo solo poesía, sería imposible. Y efectivamente, mantener las diferencias entre cada establo va a poder alimentar positivamente unos a otros. Y justo iba a hacer mención, hablando del tiempo, de algunas citas que constantemente se hacen cuando se habla del tiempo. Ya mencionaba ahorita Vicente, En busca del perdido de Proust, pide al tiempo que vuelve en el caso del cine. Tenemos a Momo en una literatura un poco más infantil. Lewis Carroll, por supuesto, que además da pretexto a nuestro conejo blanco en este programa. Y hablando del tema mitológico, pues claro, hablar del tiempo rapidísimamente, las tres grandes figuras del tiempo que tenemos en la mitología son Cronos, que es el tiempo de inicio y el tiempo del fin, el tiempo de la vida. Tenemos el tiempo aiónico o aión, que es el tiempo eterno, el tiempo que ha sido siempre y siempre será tiempo, y el tiempo afortunado, la gran figura de Jairos, que es este semidios que debemos capturar, aunque es ninfico porque tiene alas, pero tiene la fortuna a tu favor si lo logras pescar con los cabellos, y el mayor tiempo que lo puedas tener contigo te va a beneficiar la fortuna. Y me quedo, Juan Carlos, pensando en Michael Ende y el manejo que Michael Ende hace del tiempo. Me gusta, por ejemplo, pensar en la historia Sin Fin. Y entonces Sin Fin quiere decir que tiene un tiempo eterno, aunque ya sabemos que no es cierto. O sea, si le vamos a hacer caso a Girard, que ya estaban citando a ustedes, sí es eterno, pero tiene un principio y tiene un fin. Tiene una palabra inicial y tiene un punto final. Y pienso en Momo también, en esta figura que es una gran metáfora de una tortuguita que se llama Casiopea, que camina lentamente y que parece que no se está moviendo, y que cuando te das cuenta parece una referencia a la fábula de Esopo, en donde cuando ya te diste cuenta la tortuga ya llegó a la meta, y mientras aquello que parece muy ágil todavía no está llegando. Y retomo entonces toda esta parte de deconstrucción que decía Vicente hace un momento, y pienso, por ejemplo, en alguien que todavía no deconstruye tanto como Derrida o como Kristeva, pero que sí lo hace como Roland Barthes, que en donde se acerca a esta, teoría postestructuralista, en donde le plantea, y eso me gusta mucho, le plantea al lector un reto, y ese reto es: ¿qué me estás despertando? ¿Qué me estás haciendo? O sea, ¿qué me hace reflexionar? Y lo que me hace reflexionar, Momo, a mí, probablemente sea distinto a lo de Juan Carlos, a lo de Raúl, a lo de Vicente y a lo de cada una de las personas que nos están escuchando. Me roban mis dos ideas. Primero, Juan Carlos. Por lo general, yo soy el que hace aquí las referencias cinematográficas. Venganza, dulce venganza. Justamente, qué bueno que dijiste la de Pídele el tiempo que vuelvan, ¿no? Es una película que explica perfectamente estos cambios, ¿no? Que yo creo que la primera vez que una persona ve esa película dice: ¿qué pasó? No, ¿cómo demonios con unas moneditas y con un traje viajó en el tiempo, regresó? Es inexplicable. Y al final de la película te das cuenta que ni siquiera es necesaria tanta explicación, porque es el goce. Y de ese comentario yo iba a partir precisamente a lo de Roland Barthes, ¿no? Que me parece muy bueno este concepto a partir del placer del texto. Yo trato incluso a mis alumnos de hacerles ver eso, justo eso. Los textos están ahí primero para leerlos, ¿no? Eso es lo primero. Creo que el propio Humberto Eco lo diría mejor que yo, ¿no? Están ahí porque quieren ser leídos. Necesitas tomar ese texto, si no está incompleto. 2, ya que leíste el texto, ¿qué acabas de leer? ¿Cuántas veces, y esto creo que cualquiera, ¿no? Podemos levantar la mano, terminas de leer una página y pasó por ahí la mosca, te distrajiste y ¿qué acabo de leer?
No tengo ni idea. O sea, mis ojos lo leyeron, pero mi cerebro no conectó. Ese es el segundo punto después de leer un texto, ¿no? ¿Qué entendiste? ¿Qué comprendiste? ¿No? Puedes tener la globalidad del texto, lo podrías platicar, sintetizar. Y tres, ¿no? Viene lo más interesante, la interpretación a partir de la reflexión, ¿sí? Y esto es lo que yo les digo a mis alumnos. Cuando leen un texto, dijéranlo, saboréenlo, ¿sí? Hay que gozarlo precisamente para darle una interpretación y entonces puedas disfrutar la lectura en lugar de ver la lectura como algo tedioso, aburrido. No, la lectura está ahí para gozarla y esto es lo que nos dice precisamente Roland Barthes y pues Ceci lo sacó y hay que ponerlo a la práctica. A mí me gusta mucho cómo a veces, de nuevo, he aplicado esto mismo de Roland Barthes. Hay textos que sí, tienen un alto grado de complejidad y entonces la gente dice, no, yo me alejo de la lectura. Pero tenemos que entender a partir de este mismo concepto que el lenguaje no debe ser el obstáculo, ni como lector, ni como autor. Es decir, hay autores que están ahí justamente para facilitarte esto. Y el propio Stephen King, que ustedes lo saben que a mí me encanta, precisamente dice eso, ¿no? Antes de ponerte a decorar lo que escribiste, primero plásmalo. Lo que traes en mente, plásmalo inmediatamente, porque ese es tu lenguaje más puro. Eso es lo que tú quieres transmitir, cómo lo quieres transmitir. Y de ahí viene entonces la conexión con el lector. Fíjense, ahora escuchando a Raúl pensaba no en Derrida o en Kristeva, en estos deconstruccionistas, sino en el viejo Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles se acercaba a la filosofía y a la literatura justamente por este asunto como de la experiencia, del goce, de lo que ahora llamaríamos la hermenéutica de la recepción o la estética de la recepción, ¿no? O sea, este asunto que cómo el lector actualiza, pone el texto en su contexto, y quiero decir en el contexto del lector, no en el del autor o en el de los críticos, sino en el del lector, y así como que lo regresa a la realidad y lo regresa al mundo de la acción. Y Aristóteles tiene este pasaje donde dice, ya saben, ¿no? Célebre, el filósofo empieza a hacer filosofía por el thaumaxein, por la admiración, por el asombro. Pero ahí dice, y en esto se parece mucho al filómitos, al amante de los mitos, al amante de las historias, de las tramas, porque aquí mitos es trama, ¿no? Relato, al amante de los relatos. Porque ese también está ahí buscando admiración, buscando asombro y buscando el placer de conocer. O sea, ese placer, ese goce del que se hablaba, es el goce de entender, es el goce de conocer, de conectar, ¿no? Y yo creo que ese lo tiene el filósofo y lo tiene el literato, con sus diferencias, ¿no? Y con distintas técnicas y distinta disposición también del alma, yo diría, ¿no? Pero ahí hay otro punto de encuentro bien, bien interesante. Y el goce como un atisbo de eternidad, ¿no? Para regresar a lo del tiempo. O sea, porque el problema del tiempo es que de pronto es como pura distensión, ¿no? Como que todo se va y todo el drama de Heráclito. Y de pronto en el goce, cuando de verdad disfrutas un poema, un soneto, una novela, o disfrutas entender al filósofo y el filósofo te explica mejor tu vida, te explica mejor a ti mismo, al mundo, en ese momento es como si el tiempo se reuniera, ¿no? Lo que San Agustín llamaba la intentio animi, como que de pronto tenemos un atisbo, un momentito de eternidad. ¿Y qué estamos buscando los seres humanos si no es eso? Claro, estaba a punto de encontrar la síntesis, regresando a Hegel, sobre esta situación y quizás sea la sociología. El autor del que estuve trabajando la tesis doctoral, Hartmut Rosa, propone un nuevo concepto, bueno, no es nuevo, pero retomándolo, pensando sobre él, la resonancia, que tiene que ver con justo la experiencia, el goce de hacer algo. Y es que si socialmente gozamos más la vida y dejamos de perderla, quizá en cuestiones que no tienen tanta relevancia existencial, podríamos recuperar mucho de ese tiempo perdido y muchas de estas ideas filosóficas. Que hablando de la tortuga como elemento de la literatura, valdría la pena tener un programa de eso, ya nos decía de Casiopea, y estoy pensando yo en la Vetusta Morla, que curiosamente también es tortuga y que no tiene ninguna prisa. Y no hay que tener prisa cuando leemos literatura ni cuando pensamos filosofía. Creo que eso es bien importante. Dice el mismo San Agustín, no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Todo lo que ha sido pensado por alguien más puede ser entendido y comprendido por alguien más si está bien comunicado. Y para eso la literatura, pues, es la madre de todas. Y estoy pensando en la misma figura de Jesús. Con sus parábolas trataba de explicar cuestiones sociales, cuestiones religiosas, cuestiones del pensamiento que era relevante para él, primero a sus discípulos y por supuesto extenderlo como cristianismo. Vamos a dar una última vuelta antes de terminar el programa, por favor. Ay, rápidamente, quisiera mencionar
estos tejidos que tú estás haciendo entre espacio, tiempo, sociedad, y no podríamos dejar de mencionar a Walter Benjamin, o sea, que además tiene una pluma que entonces tú ya no sabes si el señor está haciendo literatura a partir de la filosofía o al revés. Leer a Benjamin es de verdad entrar en un estado de gozo, pero también de angustia, porque él está explicando todas las implicaciones de la imagen, de cómo puede todo esto estar en cualquier parte, de la difusión de la palabra escrita, que como ustedes saben, para mí eso es un llamado y una vocación en serio, y la importancia que tiene dejar las cosas por escrito. Por eso, ay, yo decía que no me vayan a ganar a Benjamin, porque yo quiero hablar de Benjamin. Muy bien, Ceci. Yo me voy a ir justamente, y ya creo que a manera de recomendación también, porque el tiempo poco a poco nos va comiendo. Entonces, hablar del autor de Siri Hustvedt me parece que tiene una historia muy interesante. Por título en inglés dice A Woman Looking at Men, Looking at Women, ¿no? Es decir, una mujer mirando a los hombres, viendo a las mujeres, ¿no? Y me parece muy interesante, mira, ahí lo tienes, Ceci, precisamente. Me parece muy interesante la parte filosófica de establecer una teoría que nos lleva a preguntarnos si el arte es subjetivo o es objetivo. Esto es muy interesante, ¿no? En esta búsqueda de la verdad, habrá que preguntarle siempre a cada creador, a cada artista, a cada pintor, a cada autor, a lo que ustedes quieran, ¿cuál es su interpretación? ¿Qué es lo que quiso plasmar con el arte? Pero que nos da la posibilidad a nosotros como espectadores, como públicos, como audiencias, a entenderlo de distinta forma, ¿no? Y esto me parece muy importante. Hay una verdad absoluta de una pieza de arte. Esto sí es arte y esto no es arte, porque un niño a lo mejor dibujó una caricatura en un papel, ya no puede ser un Dalí comparado, ¿no? Este tipo de comparaciones puede ser bastante interesante. Incluso yo hago un ejercicio rápido con los alumnos de analizar a la Mona Lisa, a la Gioconda, ¿no? ¿Qué nos quiso? Hay tantos mitos atrás, ¿no? Pero ¿qué nos quiso decir Leonardo da Vinci? ¿Qué dicen esos ojos? ¿Esas manos realmente son de hombre? ¿Son de mujer? ¿Está sonriendo? ¿No está sonriendo? Vaya, hay una cantidad de cosas a partir de la interpretación maravillosa, ¿no? Entonces, yo con este libro cerraría también mi participación. Yo recojo otra vez lo que se ha dicho. Primero, lo de darnos tiempo, ¿no? Como condición de posibilidad de la experiencia literaria y de la reflexión filosófica y de sus mutuas relaciones. Yo pensaba en Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein decía eso como consejo al filósofo: lass dir Zeit, date tu tiempo. O sea, ese es el consejo para el filósofo: date tu tiempo. Y yo creo que es el consejo para el autor literario también. Pensemos en Flaubert tardándose 6 o 7 años en elegir la palabra justa para Madame Bovary, ¿no? Pero también para el lector, ¿eh? Y ese es parte del problema de hoy, de la aceleración que tanto te gusta a ti, Juan Carlos, que no hay tiempo, que la gente quiere leer así, en un minuto, ¿no? Y si no, ya no lee, ¿no? Y claro, ahí se pierde toda esa complejidad y toda esa riqueza de la literatura y de la filosofía, que luego son también riqueza para comprenderte a ti mismo y comprender tu entorno. Entonces yo pensaba en Wittgenstein también, como viniendo a cerrar la pinza. Y luego lo que decía Raúl me hace pensar en todas las aristas de la hermenéutica, ¿no? De la búsqueda del significado, ¿no? Esto que decía, ¿cuál es la interpretación correcta? Si hay que preguntarle al autor qué quiso decir, o si hay que dejar al texto, yo iría más por ese lado, dejar al texto desplegar sus propias posibilidades, en lugar de preguntarle al autor qué quiso decir. Y yo cierro con esta idea nada más. Si hoy resucitara Shakespeare, ¿no? Y fuera un congreso sobre las obras de Shakespeare, y alzara la mano y dijera, no, yo lo que quise decir en Hamlet fue esto, yo creo que todos, también los que estamos aquí, le diríamos: muy bien, señor Shakespeare, esa es su interpretación. Vamos a ver las otras y vamos a ver cuál se sostiene al final. O sea, está esta maravilla en la literatura, que incluso si el autor nos quiere decir qué estaba pensando él cuando escribió tal frase o tal capítulo, bueno, pues esa es una voz entre otras, porque al final aquí es el reino de la libertad. Finalmente, así es. Y hablando de libertad, yo no quiero recomendar a un filósofo porque me parece muy complicado recomendarlo. Quizá Platón y los diálogos platónicos nos pueden sugerir muchas cosas. Por eso a los filósofos en ciernes, en preparatoria, les gusta mucho Platón, porque Platón ofrece mucho para empezar a indagar. Y lo que voy a leer a continuación son 5 recomendaciones literarias que incluyen pensamientos filosóficos. Lo siento, mi querida Ceci. El Gran Inquisidor es un pequeño texto dentro de Los Hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky. El Inmortal
de Borges, Ante la ley de Kafka, Butterfly, El escribiente de Herman Melville y finalmente El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que también nos da. Cerramos el programa si quieren dar alguna recomendación rápido, pero ya nos despedimos, por favor. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Y además quiero decirles que a partir de este programa nos están escuchando en Colombia. Estamos súper contentos de estar llegando fuera de las fronteras. Muchas gracias. Gracias a Viviana Topete y a Salma Ayala y al equipo que me ayuda a generar los guiones para este programa. Y recuerden escucharnos todos los miércoles con una nueva emisión a través de Código Libre a las 9 de la noche. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Vicente. Yo, como recomendación, dejaría el libro Filosofía y Poesía de María Zambrano, que es precioso para seguir reflexionando sobre todo esto que hemos estado platicando. La metáfora viva de Paul Ricoeur, que ya citaba. Y quiero insistir mucho, lean Mentira romántica, verdad novelesca de René Girard, porque ahí se ve cómo las novelas reflejan lo humano. Gracias por este diálogo tan rico con todos. Muy bien, pues se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Inés Rendón, a Brandon Hurley, a Salma Ayala, a Valeria Martínez, Viviana Topete y Julia Prieto, que hacen el favor de que esto sea posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Ningún ser humano ha sido un gran poeta sin haber sido a la vez un profundo filósofo. Biografía literaria, Samuel Taylor.